Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Bien, amados hermanos. Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva te bendice en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Navegando o escuchando videos, me encontré con un video que se titula Dios envió a su hijo, ¿sí? De Luis Vélez. Este es un unicitario. Lo estaba escuchando, pero en realidad veo muchas contradicciones, ¿sí? Porque él niega que el Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo. Ellos no creen que Jesucristo sea Hijo de Dios y que el Padre lo envió o lo levantó como Salvador. Amén. Jesucristo cumple 450 profecías mesiánicas. Ninguna profecía la cumple el mismo Padre, ni una. Todas, o la mayoría, las cumple el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Este varón afirma, ¿sí?, que no hay un enviado, ¿sí?, que no hay un enviado, o sea, niega que Jesucristo haya sido enviado por el Padre. Porque para este varón dice que no hay dos seres. Que porque si él acepta, ¿sí?, que el Padre envió a su Hijo, entonces ya no es unicidad. Sería destruida su unicidad, ¿sí? Pero en Mateo 28, capítulo 18 al 19, ¿sí?, el escritor dice que Jesucristo se le dio todo poder, autoridad, arriba en el cielo y abajo en la tierra, ¿sí? Después de que resucitó, sí, fue exaltado y se le dio poder y autoridad. Entonces, ¿quién le dio ese poder? Si el unicitario acepta que hubo alguien, ¿sí?, que le dio el poder a Jesucristo, prácticamente destruye su unicidad, ¿sí? Hay unos argumentan que Jesucristo Espíritu, ¿sí?, porque ellos tienen dos Jesús, un Jesús Padre que es Espíritu y un Jesús Hijo que es solo la carne. Hay unos que argumentan que Jesús Espíritu, ¿sí?, le da el poder a Jesús carne. Eso la Biblia no lo dice, son falacias argumentativas, ¿sí? Esto es una introducción para que más o menos usted entienda qué es lo que va a tratar este video. Amén. Negando lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10 versículo 40. El que a vosotros recibe, ¿sí?, a mí me recibe. O sea, si tú recibes, por ejemplo, el anuncio de la palabra de Dios y crees lo que realmente escribieron y lo que dijeron los apóstoles, recibes a Jesucristo. Y si tú recibes a Jesucristo, recibes al que le envió, o sea, refiriéndose al Padre Jehová. Por eso dice Juan 17:23, Padre, que ellos sean uno como yo y tú somos uno en perfecta unidad. Amén. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. ¿Quién envió? La pregunta aquí para la unicidad. ¿Quién envió a Jesucristo? ¿Será que Jesús Espíritu envió a Jesús carne? ¿O será que Jesús Espíritu envió a Jesús velo, disfraz o modo hijo? ¿Sí? Para la unicidad, como Dios es unipersonal, no hay pluralidad, entonces ellos no pueden aceptar que haya quien lo haya enviado, porque si ellos aceptan que hubo alguien que envió a Jesucristo, ya no es unicidad, porque ellos dicen que Jesucristo es el mismo Padre. Bueno, hay unos,
Hay otros dicen que Jesucristo, ¿sí?, es solamente el ser humano, una persona física, ¿sí?, el cual no tiene divinidad, el cual no es Dios, pero que el Espíritu Santo que recibió en el bautizo, eso es a lo que se le llama Dios, a lo que mora en él, ¿sí? Pero Jesucristo en infinidad de veces dice que su Padre está en el cielo. Y su Padre está en el cielo, refiriéndose al Padre Jehová, pero a la vez mora en Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que mora el Padre en Jesucristo? Unos dicen es que es por la omnipresencia de Dios. Es que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Sí, pero la palabra de Dios dice que el Padre está en el cielo, ¿sí?, y a la vez mora en Jesucristo. Bien, mora en Jesucristo. ¿Cómo mora en Jesucristo? Por medio del Espíritu Santo que mora en Jesucristo. Es el mismo Espíritu que recibió en el bautismo, y que por ese mismo Espíritu el Padre mora en Jesucristo, ¿sí? Amén, gloria sea al Señor. Vamos a escuchar a este unicitario. Es un video de 22 minutos. No voy a alargarlo, solamente voy a definir varios puntos que él dice y cuál la palabra de Dios no lo dice. Vamos a escuchar con atención. Recuerden, yo le he dicho que cada video que usted escuche de los unicitarios tiene que afinar su oído para detectar el cambio de palabras, el malabarismo que hace para introducir una doctrina de la cual no habla la Biblia. Escuchen con atención, amados hermanos. Sean bienvenidos todos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a escucharlo nuevamente. Saludándoles en el glorioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, trayendo un tema maravilloso para ustedes. Y el tema que traemos para hoy se titula ¿qué significa la expresión Dios envió a su Hijo si Jesucristo es Dios? Primer punto, dice, ¿qué significa Dios envió a su Hijo si Jesucristo es Dios? O sea, que para él tiene un significado, ¿sí? Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios y haya sido enviado por el Padre. Por eso ellos le buscan un significado o una relación, ¿sí?, conforme a la palabra de Dios, que es errónea, ¿sí?, porque ellos no aceptan que el Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice. Suena extraño. Sabemos que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué significa esa expresión de que Dios envió a su Hijo? Pues les invito en esta hora a que escudriñe conmigo este maravilloso tema. El texto que tomaremos como base está en el capítulo 3 de Juan, el verso 17, que a la letra dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y otro texto más que da la declaración de que Dios envió al Hijo, y está en Gálatas el capítulo 4, el verso 4, que a la letra dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermosos textos de la palabra de Dios y muy dicientes, pero que pocas personas tienen revelación de estos textos, porque juntamente... Si escucharon lo que dijo, ¿verdad?
Dice que muy pocas personas tienen revelación sobre los textos ya mencionados de Juan 3:17 y Gálatas 4:4. ¿Por qué? Porque para todo unicitario, ¿sí?, dice, ¿sí?, que Dios mismo le revela, ¿sí? Por eso todos se creen una inminencia, todos se creen unos super sabios, ¿sí? Porque todos dicen que se les ha revelado, es que nos revela la palabra de Dios, es que solamente nosotros somos salvos. Eso es una secta. Y esta es la expresión que usa este varón, ¿sí? A nosotros se nos revela. O sea, vamos a ver qué es realmente lo que le reveló Dios conforme a su palabra. Vamos a ver si es verdad que es una revelación del Espíritu Santo o de qué espíritu es esa revelación. Vamos a escuchar con atención. Con otros versículos de la Escritura dicen que el Padre envió al Hijo. Ahora les pregunto, ¿significa eso que Jesús, el Hijo de Dios, es uno, o sea, es el enviado, y el Padre es otro que es el que envía? Pues es un gran interrogante, porque muchas personas argumentan que se ve a dos personajes en el relato, uno que es enviado y otro que envía, y que con esto es más que suficiente para derrumbar la doctrina bíblica de la manifestación de Dios en carne, o como la llamamos, la doctrina de la piedad o la doctrina de la unicidad de Dios. ¿Sí escucharon, verdad? Es lo que yo empecé diciendo. Él lo niega. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a ver primeramente Juan capítulo 3 verso 17. ¿Sí? Todo unicitario niega, amén, todo unicitario niega, ¿sí?, que el Padre haya enviado a su Hijo. Vamos a ver Juan 3 17. Vamos a ver qué no es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? Aquí está. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿sí?, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿sí? O sea, Jesucristo es nuestro Salvador. Aquí este texto es claro. Y este texto sí destruye la unicidad, porque ellos afirman que no hay otro Salvador más que el Padre. Pero aquí dice claramente, ¿sí?, que el Padre envió a su Hijo. Aquí está. Dios, ¿sí?, envió Dios a su Hijo al mundo, ¿sí?, para condenar al mundo. O sea, no lo envió para condenar al mundo. Pero fíjese bien, ¿para qué lo envió? Fíjese bien, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo seremos salvos, ¿sí? Porque el Padre lo levantó como Salvador. Ahora vamos a ver esto de envió. Envió es la palabra griega 3756 del Strong, ¿sí? Dice, antes de una vocal, antes de una aspirada, ¿sí?, palabra primaria, negativa, absoluto. O sea, no ignorar ni siquiera, dice, ¿sí? Vamos a ver aquí. Es apostelo, ¿sí? La palabra de envió es apostelo, o sea, apóstol, sí, que significa poner aparte, por implicación, enviar propiamente en una misión, literalmente o figurativamente, sí, devolver, enviar, mandar, meter o poner. Entonces alguien envió a Jesucristo, ¿sí?, para una misión o cumplir una misión,
¿sí? O poner como Salvador, o enviar a salvar. ¿Quién es ese que envió a su Hijo? Aquí está, Dios. Porque no envió Dios, aquí está Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Sí? Aquí está la divina, suprema, figurativamente magistrado, ¿sí? Señor o Dios. O sea, este se refiere al Padre. Al Padre. Y aquí está Asu. Claro que gramaticalmente hay una gran distinción de Dios y su Hijo. ¿Sí? No es el mismo. No es el mismo. Aquí está. ¿Sí? Vea. ¿Sí? No es el mismo. Como aquí el señor Vélez no lo quiere venir a presentar para condenar, ¿sí? Aquí está. O sea, para determinar un momento, ¿sí? El cual el mundo va a ser salvo por medio de Jesucristo. Porque el Padre levantó un poderoso Salvador que es Cristo el Señor. Y otros dicen, es que el Padre es el mismo Salvador, no es que haya enviado a otro, sino que él mismo vino. No. Aquí dice claramente que el que vino, ¿sí? Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que es enviado. Amén. Gramaticalmente, si nos lo muestra que uno es el que envía, refiriéndose al Padre Yahová. Vamos a escuchar al señor Vélez. Sabemos que esto no es así, porque muchos versículos de la Escritura enseñan que fue Dios quien se manifestó en carne. En 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 19, pues afirma lo siguiente. ¿Sí oyeron, que hay muchos versículos que afirman que Dios mismo se manifestó en carne? Si Dios mismo se manifestó en carne, entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, es una simple teofanía, es una simple manifestación de Dios, ¿sí? Por eso muchos unicitarios dicen que la carne de Jesucristo no es Dios, porque es una simple teofanía, ¿sí? Es una teofanía, o sea que Jesucristo no es real, es una teofanía. Pero si Jesucristo es solo una teofanía, entonces esa teofanía murió y esa teofanía resucitó y esa teofanía está viva. Otros se atreven a decir que por toda la eternidad, ¿sí?, el Padre se manifiesta a través del cuerpo glorificado de Jesucristo, negando que Jesucristo sea el Hijo de Dios por la eternidad, el Rey de Israel, para siempre el que reina. Vamos a escuchar nuevamente a este unicitario. Dice Pablo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire que dice la Escritura que Dios estaba en Cristo. Si decimos que hay uno enviado y otro que envía, tendríamos que decir que Dios lo envió y se vino con él. O fue Dios el que se manifestó en carne, o fue Dios quien envió a otro y se vino con ese otro. Eso es ilógico. Si escucharon, él está negando el texto bíblico de Juan 3:17 y Gálatas 4:4, donde dice que Dios envió a su Hijo. Y como dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo, ¿sí? ¿Cómo estaba Dios en Cristo? Bajó físicamente a morar en el cuerpo,
¿sí? O estaba por medio del Espíritu Santo, porque Jesucristo dice que su Padre está en el cielo. ¿Qué le parece si alguien nos dice cómo es que estaba el Padre morando en Jesucristo? Yo afirmo que el Padre moraba a través del Espíritu Santo en Jesucristo. ¿Algún unicitario que me explique esto? ¿Sí? Él está negando que Jesucristo, que el Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo. Sigamos escuchando. Pero sabemos que Primera de Timoteo dice en su verso 16 del capítulo 3, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire que dice que es un misterio y lo llama el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Algunos piensan que fue el Hijo el que se manifestó en carne, pero aquí dice que fue Dios quien se manifestó en carne, lo que la Biblia llama el Dios viviente del verso 15. Primero vamos a aclarar, ya tengo 4 videos acerca de 1 Timoteo 3:16. No está la palabra Dios en los textos más antiguos como este señor lo quiere dar a demostrar. Primero, dentro de esta oración, para que citado sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, aquí está la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Dios viviente, o sea, que es la iglesia, es el sujeto, ¿sí? Del Dios viviente. Se refiere a la iglesia del Dios viviente, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque aquí tenemos una coma. Ellos no respetan, ¿sí?, los signos gramaticales. En el verso 16 empieza, ¿sí?, con una mayúscula. ¿Por qué? Porque dentro de esta oración hay un punto, ¿sí?, y ellos lo emiten. Vamos a seguir escuchando. Ese Dios viviente del verso 15 de este capítulo de Timoteo fue el que se manifestó en carne. Dice que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Sería que los ángeles no lo conocían. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, si Dios vino, ¿por qué dice que el Padre envió al Hijo? Interesante pregunta. Lo que realmente está diciendo este texto es que Dios dio de sí mismo. Él, o sea Dios, no envió a alguien en el sentido de que vaya y haga un mandado. Dios dio de sí mismo. Juan 3:16 pues nos dice qué fue lo que pasó. Sí escucharon, ¿verdad? Que Dios dio de sí mismo, o sea que no envió a nadie. Está negando que Jesucristo, en el cumplimiento de la ley, sí, en el cumplimiento profético, sí, cuando se cumplían las profecías mesiánicas, sí, de Daniel capítulo 9 versículo 7, sí, o Daniel 7:9, no me acuerdo ahorita muy bien, pero creo que es el 9, donde dice que a mitad de la semana, ¿sí?, el Mesías príncipe le será quitada la vida, ¿sí? O sea, a la mitad de la semana sería muerto el Mesías un miércoles, ¿sí? Es la mitad de la semana. Y después de la muerte del Mesías iba a ser destruido el templo judío, el segundo templo judío. Y realmente eso aconteció cuando vino Jesucristo, ¿sí? Se cumplió la muerte de Jesucristo, que murió, fue crucificado, ¿sí? Y después vino el cumplimiento de la destrucción del segundo templo judío. Sin lugar a duda, Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y es enviado por el Padre en el cumplimiento, que es lo que está negando este unicitario, ¿sí? Y que Dios dio parte, o sea, algo, ¿sí?, un pedacito de mí tengan, pero que no envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque todo unicitario no cree
que el Padre Jehová tenga un hijo. No creen, no creen, ¿sí? Porque para ellos Jesucristo es el mismo Padre, ¿sí? Pero Jesucristo espíritu, no Jesucristo en la carne. Jesucristo espíritu es el mismo Padre, porque para ellos la carne solamente es un tabernáculo, ¿sí? Es un disfraz, es un modo hijo. Más adelante lo vamos a escuchar. Sigamos escuchándolo con atención. Es un texto bien conocido por los lectores de la Biblia, pero que muchas personas no alcanzan a comprender. Incluso lo utilizan para mostrar que hay dos seres o dos personas. Analicémoslo. Dice Juan en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos en este pasaje que el que amó al mundo fue Dios, y por tal razón da o provee el pago por el pecado, por el amor que Dios tiene hacia el mundo. Mentira, mentira. El texto no dice eso. El texto dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él está omitiendo esto, que dio a su Hijo unigénito. Él lo está omitiendo. ¿Por qué? Porque él no quiere aceptar que el Padre haya enviado a su Hijo. Amén. Para que todo aquel que en él crea, ¿en quién? ¿En quién debemos de creer? En el Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 14 versículo 1 dice: cree en Dios. Si dice Jesucristo, cree en Dios, o sea, cree en el Padre y cree también en mí. ¿Sí? Debemos de creer en el Padre y en su Hijo Jesucristo, conforme a Juan capítulo 14 versículo 1. Es lo que están negando ahorita. Vamos a escucharlo. Y no es otro quien lo da o lo ofrece, es Dios quien lo da o lo ofrece. Recordemos lo que... Sí, lo que dice, sí, ya escucharon el cambio de palabras, ¿verdad? Que no es otro que lo da, ¿sí? Sino que es Dios que se ofrece. Eso el texto no lo dice. No lo dice. Escuchemos. Cristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. O sea que valdría preguntar: ¿quién ama más? ¿Dios que dio su Hijo o el Hijo que dio su vida por los amigos? ¿No cree usted que es el mismo Dios? Porque dice de tal manera, o sea que es un amor tan grande que lo movió a dar la propiciación por el pecado, porque no había ningún hombre que pudiera derramar sangre por el pecado. Si están escuchando que está omitiendo, ¿sí?, que dio a su Hijo, ¿sí?, sino que simplemente dio la propiciación del pecado, o sea, ¿sí?, un cuerpo en el cual iba a morir. Pero él niega ese texto bíblico y hace un cambio de palabras para disfrazar y dejar de decir lo que el texto dice. ¿Sí? Escuche con atención. O sea que fue tan grande el amor de Dios que tuvo que proveer el hombre que lo pagara. Por eso Cristo dice que nadie tiene un amor más grande que el de Él, que Él dé su vida por sus amigos. Si comparamos estos dos amores, pues tendríamos que concluir que Jesucristo es Dios manifestado en carne, pagando por el ser humano. Ya escucharon el cambio de palabras. Primero dice que Jesucristo es un simple hombre, y ya ahorita está diciendo que es Dios manifestado en carne. Es un cambio de palabras que solamente él lo entiende. Pero él está negando que Jesucristo, que el Padre haya enviado a su Hijo, ¿sí?, para que todo aquel que crea en él, o sea, en Jesucristo, sea salvo. Esto es lo que está él negando. Y aquí ya dice, ¿sí?,
que a causa de que Jesucristo dice que Él tiene amor por sus amigos, ¿sí? Que da su vida por sus amigos, ¿sí? Dice que ¿quién tiene más amor? Si el Padre que envió algo de sí mismo o Jesucristo, ¿sí? Pero para omitir lo que dice el texto, dice luego Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Por qué? Porque es el que tiene amor por nosotros. Es un cambio de palabras, es un malabarismo negando lo que la palabra de Dios dice claramente. Sigamos escuchando. Ahora sigue diciendo el verso, dice que el amor de Dios es tan grande que ha dado, ahí no dice que ha enviado, sino que ha dado a su Hijo unigénito. Darlo es regalarlo, darlo es proveerlo. ¿Y qué fue lo que Dios proveyó si fue Dios quien se manifestó en carne? Pues se fabricó un cuerpo de carne o un templo de carne en el cual Dios mismo, por su gran amor, pudiera pagar. Si escucharon, ¿verdad? Si escucharon, se está negando que Jesucristo sea realmente Dios. Está negando que el Padre, Jehová, haya engendrado un hijo en el vientre de María, sino que se fabricó un cuerpo, ¿sí? Para Él morar, para Él habitar. Pero la palabra de Dios no dice eso. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿sí? Él dice que regaló a su Hijo, ¿sí? Dio a su Hijo unigénito, o sea, único, ¿sí? Y en el verso 17 dice que fue enviado, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que aquí no dice que fue enviado, sino que fue dado. Como dice Isaías 9:6, Hijo nos es dado, ¿sí? Comparándolo con Juan 3:16, o sea, si Hijo nos es dado, ¿sí? Entonces, ¿qué dio a su Hijo? ¿Quién lo dio? Aquel que dijo, Hijo nos es dado, ¿sí? Él fue el que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, ¿en quién debemos de creer? En el Hijo. En Jesucristo debemos de creer. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Vamos a escuchar lo que dice ese señor, que el Padre se fabricó un cuerpo, negando que haya sido engendrado Jesucristo, y negando que Jesucristo sea Hijo de Dios, negando al Hijo de Dios prácticamente. Sigamos escuchando. Y se le llama unigénito a ese ser que nació, porque es el único cuerpo o ser humano que Dios mismo ha engendrado en el cuerpo de una mujer para Él habitar. Si escucharon eso, ¿no? O sea, para este varón, Jesucristo solo es el tabernáculo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la unicidad es nestoriana. Ellos creen que Jesucristo hombre, ¿sí?, es habitado por Jesucristo Dios. Un espíritu poseyendo un cuerpo, una posesión espiritual. Por eso ellos dicen que Jesucristo, ¿sí?, no puede ser enviado, que vino el mismo Padre, ¿sí?, que vino el mismo Padre. O sea, ellos están negando al Hijo de Dios, que haya sido enviado en el cumplimiento de la ley según Gálatas 4:4, ¿sí?, y según Juan 3:17. Ellos, eso es lo que están negando, que Jesucristo sea enviado. Amén. Por eso Lucas capítulo 10 versículo 16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, refiriéndose a los que oyen las palabras de los apóstoles, ¿sí?, o lo que oye lo escrito, ¿sí?, está escuchando, ¿sí?, a Jesucristo. A mí me oye,
y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. O sea, el que desecha la palabra dicha por medio de los mensajeros, desecha a Jesucristo. Y el que desecha a Jesucristo, dice, desecha al que me envió, refiriéndose al Padre. Esto es lo que la unicidad niega, que Jesucristo haya sido enviado, ¿sí?, en el cumplimiento de los tiempos proféticos, en el cual Jesucristo iba a cumplir 450 profecías en el nacimiento y en su muerte y su resurrección y cuando ascendió a los cielos. Amén. Jesucristo cumplió 450 profecías mesiánicas. Sigamos escuchando a este varón que nos presenta que Jesucristo solamente es el tabernáculo en el cual el Padre mora. O sea, tenemos a un Jesucristo, solamente un humano, ¿sí?, que lo mora Jesucristo Padre, morando en Jesucristo hombre. Escuchemos. Vamos a tomar el texto inicial de Gálatas 4:4 y recordémoslo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Mire que suena extraño. Envió a su Hijo. Y dice, nacido de mujer. O sea que el Hijo tuvo que nacer de mujer y tuvo que nacer bajo la ley. Cuando dice que el Hijo nació de mujer, fue la manifestación de Dios en carne. Esto indica que el Hijo no preexistía. Primeramente, el texto no dice que nació la manifestación de Dios en carne. Eso solamente lo está agregando y está dando una especulación, ¿sí?, lo cual el texto no lo dice. Vamos a leer el texto, ¿sí? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Gálatas 4:4. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento, o sea, vamos a ver la palabra cumplimiento, o sea, es determinación, ¿sí?, abundancia, cumplimiento, lleno, plenitud, pleno, plena restauración, ¿sí? Cuando vino el cumplimiento, ¿sí?, o la determinación de lo que debería cumplir Jesucristo, ¿sí?, del tiempo, ¿sí?, edad, tiempo, ¿sí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo o de la edad de Jesucristo, Dios, ¿sí?, refiriéndose al Padre, envió a su Hijo, ¿sí? Pero ¿cuál es este Hijo enviado? ¿Sí? Aquí nos da la explicación. El Hijo enviado, ¿sí?, Dios envió a su Hijo, ¿sí?, nacido de mujer, o sea, Jesucristo nació de María, ¿sí?, y nacido bajo la ley, ¿sí?, nacido bajo la ley, ¿sí? ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Aquí está en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, redimiese, para salvar, ¿sí?, rescatar, aprovechar o redimir, ¿sí? Jesucristo fue enviado a rescatar o a redimir las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es el Salvador del mundo. A eso lo envió el Padre, a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí?, en el cumplimiento, ¿sí?, y lo envió nacido de mujer. O sea, no es que el mismo Padre haya venido como lo dice este unicitario. Eso solamente en su mente finita cabe, ¿sí? Él se inventa una historia en lo cual la palabra de Dios no lo dice, ¿sí? Sigamos escuchando. Tuvo que ser formado en el vientre de una mujer, como todo ser humano.
O sea, niega que Jesucristo haya sido engendrado por el Padre, sino que solamente fue formado, fue fabricado, ¿sí? O sea, no fue engendrado directamente por el Padre, por medio del Espíritu Santo, sino que fue fabricado, ¿sí? Es algo que la palabra de Dios no lo dice, eso solamente Él lo está especulando, ¿sí? Eso es las malas interpretaciones unicitarias, pero ellos tienen una gran revelación, o sea, ellos están hablando con revelación, recuerden. Pero sin la intervención del esperma del hombre, solo por el poder del Espíritu de Dios. El Padre mismo, que es Dios, es quien engendró. Su Espíritu engendró ese cuerpo, ese templo. El Dios eterno abrió un espacio en el tiempo para redimir Él mismo al hombre, porque de tal manera es su amor. Sí, sí oyeron, sí escucharon el cambio de palabra. Primero afirma que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue engendrado por medio del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Pero él se da cuenta de lo que él está diciendo, y como para todo unicitario hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, en un altar, ¿sí?, es prohibido. No pueden ellos predicar al Hijo de Dios, ¿sí? No lo pueden predicar. Por eso luego hace el cambio y dices que es Dios manifestado en carne. Ahí ya va la negación, ¿sí?, en el juego de palabras y malabares. Escúchenlo. Él proveyó esa salvación. Por eso Hebreos nos dice lo mismo en el capítulo 1, el verso 5. Y el escritor de los Hebreos cita textos del antiguo pacto, diciendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sí se da cuenta? El engendramiento se da hoy, o sea, en el presente, en la declaración. No es que fue engendrado en el pasado, porque para ser engendrado tiene que ser engendrado en el vientre de una mujer. O sea que Dios está declarando que Él fue quien puso su espíritu en el vientre de María. Y otra vez, dice Dios, yo seré a Él padre, no que fuera, y Él me será a mi hijo. Fíjese bien, no que fuera. O sea, está negando que el Padre de Jehová sea padre de Jesucristo. Dice, no que fuera. Pero aquí está el texto claro, vean. Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? Dice, y otra vez, refiriéndose, ¿sí?, a que era otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Otra vez, señalando de que si hay otra vez, ya había sido una primera, ¿sí? Dice, y otra vez yo seré a él padre. Otra vez yo seré a él padre. ¿Por qué? Porque ya era en un punto antes del engendramiento. Por eso dice, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Esos son textos que destruyen completamente la unicidad, ¿sí? Por eso el malabarismo de palabras yendo en contra de la palabra del Señor. Aquí está clarito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Hoy. ¿Cuándo fue engendrado el hijo? Hoy, porque está escrito hoy, en un eterno presente, hoy. Hoy. Pero aquí vemos que dice esto, y otra vez, refiriéndose a que ya una vez era, pero otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. Él no quiso ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, se despojó haciéndose siervo. Y en esa condición de siervo, dice la palabra de Dios, que murió hasta la cruz, muerte de cruz, por obediencia. Por eso dice el texto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre. Cuando dice y otra vez, refiere de que él era
Padre, pero dice, y otra vez yo seré a él Padre, otra vez. ¿Sí? Sigamos escuchando a esos que niegan que Jesucristo sea enviado. Sigamos. Engendrar hoy significa tiempo. Yo seré a él Padre es una promesa a futuro, porque Hebreos está citando un texto del Antiguo Pacto, donde se había dado esa promesa. Esa promesa era a futuro sobre su manifestación en carne. Me será a mi hijo es una declaración a futuro que derrumba la preexistencia de un hijo eterno en la eternidad. Por eso el hijo no es eterno. El hijo es la manifestación de Dios en carne, o sea, Dios como humano. Está negando que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué dice, y otra vez, sí, yo seré a él por Padre? ¿Por qué dice otra vez? Si en un punto no era Padre de Jesucristo, ¿por qué dice, y otra vez yo le seré Padre? ¿Por qué lo dice? ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios, Hebreos. Vamos a ver para que usted lo vea, ¿sí? 1:5. Aquí está. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez. Está. Y otra vez. ¿Sí? Yo seré a él Padre, y él me será a mí hijo. Porque es, sí, y otra vez. Vamos a ver, ¿sí? De nuevo, otra vez, ¿sí? Es lo que dice. Mediante la idea de repetición, ¿sí? Una vez más. Aquí está. Otra vez, vamos a ver. Y otra vez, dice yo, ¿sí? Aquí está. Mío. ¿Sí? Yo seré a él Padre, y él me será a mí hijo. Aquí está, yo le seré a él Padre, ¿sí? Refiriéndose al Padre Jehová, y él me será a mí. ¿A quién? Al Padre Jehová hijo. O sea, no se refiere al mismo como los exponentes unicitarios lo quieren dar a entender. Vamos a escuchar nuevamente. Lo que enseña el texto es que el amor de Dios daría su propio cuerpo, engendrado por él mismo, para pagar nuestra redención, que era precio de sangre inocente. ¿Sí escucharon? Que daría su propio cuerpo, engendrado por él mismo. O sea, ese Señor nos está presentando que Jesucristo engendró su propio cuerpo. O sea que no hubo alguien, ¿sí?, que lo haya engendrado, sino que él mismo se engendró un cuerpo, ¿sí? Y es imposible que el Hijo de Dios se haya engendrado un cuerpo, ¿sí? ¿O qué? ¿O acaso nos quiere dar a entender que Jesucristo Dios, ¿sí?, refiriéndose al Espíritu Eterno, que Jesucristo Dios engendró a un Jesucristo carne, siendo él mismo? Es una locura. El texto no lo dice, la Biblia no lo dice. Eso solamente cabe en la mente unicitaria. Vamos a seguir nuevamente. Por eso dice el texto que Dios dio. Dar es proveer. El verso siguiente de Gálatas dice con qué propósito Dios dio ese hijo o lo envió: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, a todo ser humano, a fin, o sea, aquí está el propósito de esa encarnación, de que recibiésemos la adopción de hijos.
o sea, esa manifestación en carne, se dio para que fuésemos hijos de Jesucristo, y al ser hijos de Jesucristo, somos hijos de Dios. Dios iba a adoptar a sus criaturas como hijos. Fíjese bien, el Padre envía a su Hijo Jesucristo para redimir, ¿sí? Para redimir, o sea, ¿por qué? Porque todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo. ¿Por quién? Por Jesucristo, su Hijo amado, ¿sí? Y es lo que le está diciendo. Lo envió para redimirnos, o sea, para salvarnos. Pero a la vez de que nos salvó, nos hizo, ¿sí?, ser hijos suyos, ¿sí?, hijos del Padre, hijos de Dios. Él fue lo que nos hizo ser. No lo como el señor Vélez lo está diciendo. Escuchen con atención lo que él dice. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, en esa manifestación en carne que Dios dio, dice, no se pierda. ¿Dónde dice que para que él crea en la manifestación de carne? ¿Dónde lo dice? Sino el texto dice, sí, para que todo aquel que en él crea, en él cree, ¿en cuál? En su Hijo unigénito, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿en quién? En su Hijo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos dice que para que cree en la manifestación de Dios en hombre. El texto no lo dice. Él está adulterando la palabra del Señor. Él solamente está dando especulación de lo que la palabra de Dios no dice. Mas tenga vida eterna. Quien cree en esa manifestación de Dios en carne que Dios mismo proveyó, pues la Escritura dice que va a tener vida eterna. Sí o yo, el que cree en esa manifestación de carne que Dios proveyó, la Escritura, fíjese bien lo que dice, la Escritura dice que tenga vida eterna, pero la Escritura no dice lo que él dice. La Escritura dice para que en quien él crea, ¿sí?, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? En su Hijo. Para en quien crea en su Hijo, o sea, en Jesucristo. No para lo que crea que dice la unicidad. Eso solamente es un cambio y un juego de palabras que él está sacando, que está torciendo completamente toda la palabra del Señor. Y tenga en su corazón al que es la vida eterna, a Jesús, que es Dios mismo. Por tal razón, el mismo Jesús, hablando en tercera persona, que está en el capítulo 17 de San Juan, donde Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, vamos a ponerlo. Donde Jesús dice, está. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Pero vamos a ver realmente, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 14:1. Vamos a ver. Aquí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Aquí está. ¿Sí? Juan 14:1. ¿Sí? ¿Y qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a conocer al Padre? ¿Sí? Y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Cómo? Creyendo, como dice Juan capítulo 1, versículo, cuando dice Juan capítulo 14, versículo 1, creyendo en el Padre y creyendo en Jesucristo, porque dice, ¿crees en Dios? Aquí está. ¿Creéis en Dios? Cree, ¿sí? Creer, creyente, confiar, guardar, encomendar, respeto,
¿sí? Confiar, dice, cree también en mí, ¿sí? ¿Qué dice? Mí mismo, ¿sí? En mí, aquí está, ¿sí? También, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Sí? De la misma manera, así de la misma manera en que crees en Dios, también debes de creer en Él, en Jesucristo. Amén. Sigamos escuchando. Esto es conocer a Dios, creyendo en el Padre y creyendo en su Hijo Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, ¿sí? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto hace que muchos desconozcan el verdadero sentido de qué es la vida eterna. Pero si ponemos atención, este texto nos está diciendo que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. La vida eterna es conocer al Dios verdadero en Jesucristo, que no basta con conocer a Dios si no conocemos a Jesucristo. Quien conoce a Dios y sabe quién es Jesucristo, que es la manifestación de Dios en carne, pues estamos obteniendo la... ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne? ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte dice que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Si hubiera un texto que dijera que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, ¿sí? Entonces ellos no alegarían que Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Pero ellos quieren enseñar algo que la palabra de Dios no lo dice, en su juego de palabras. Vida eterna al obedecerle. No basta con conocer a Dios como lo conocían los judíos a través del antiguo pacto, de su palabra, si no se sabe quién es Jesús o qué representa Jesús. Si se desconoce este conocimiento, porque ahí dice que la vida eterna es un conocimiento, no se puede tener vida eterna. Desconocer este misterio de la manifestación en carne es estar perdidos, porque la vida eterna, porque Jesús dice que Él es la vida y es la vida eterna, es conocer el misterio de Dios y de Cristo, porque en ese misterio están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Tener este conocimiento, como dice Jesús, es tener la vida eterna. Quien entiende este misterio sabe que Jesucristo es Dios mismo, pagando por el pecado del hombre. Desconocer este misterio es estar bajo condenación. Quien conoce este misterio tiene o conoce la vida eterna, que es Jesús. Recordemos que Él dijo, yo soy la vida. Teniendo todo esto claro, veamos entonces qué es enviar al Hijo. La palabra enviado no significa la preexistencia del Hijo o la preexistencia de hombre alguno en la eternidad. Juan 1:6 dice que Juan el Bautista fue un hombre que también dice que fue enviado de Dios. Y nosotros sabemos que él no preexistía antes de su concepción. Más bien, como podemos ver en estos dos textos, la palabra enviado, refiriéndose a Juan e incluso al Hijo, significa que Dios designó al Hijo o a la manifestación en carne de Dios y a Juan para un propósito o una misión especial. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon, verdad? Que esa manifestación de Dios en carne, ¿sí? Dios, refiriéndose al Padre, la preparó,
¿sí? Para una función, ¿sí? Es algo lo que estamos escuchando. Vamos a escucharlo nuevamente, escuchen con atención. E incluso al Hijo, significa que Dios designó al Hijo o a la manifestación en carne de Dios y a Juan para un propósito. ¿Sí escucharon, verdad? La manifestación de Dios, ¿sí? Para un propósito. O sea, Dios mismo, ¿sí? Dios mismo se envía para un propósito. Eso la palabra de Dios no lo dice. No lo dice, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:34, dice, porque el que Dios envió, refiriéndose al Padre, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Vamos a ver. Juan 3:34. Aquí está. Aquí está. Dice, porque el que envió, ¿sí? Porque el que Dios envió, ¿sí? O sea, refiriéndose al Padre, envió, ¿sí? ¿Sí? Dice, en una misión, mandar, volver, o sea, el Padre envió a su Hijo amado a una misión. ¿Cuál era esa misión? ¿Cuál era esa misión? ¿Sí? Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Para salvarlas, ¿sí? Para reunirlas, las 12 tribus, ¿sí? Para reunirlos. Amén. Por eso Él es la puerta. Él es la puerta de las ovejas, ¿sí? Solamente a través de Él. Por eso dice la palabra de Dios, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él es el que derrime, ¿sí? Él es el Salvador, y por medio de Él vamos a entrar al cielo, al trono del Padre. Amén. Gloria sea al Señor, por medio de Jesucristo. Fíjese, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Jesucristo habla lo que el Padre le dice que hable, ¿sí? Por eso dice, mis palabras no son mías, mis palabras son de aquel del que me envió. Amén. Esto es lo que niega la unicidad, que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea enviado para salvar y redimir al mundo, porque ellos no creen que Jesucristo sea nuestro Salvador. Amén. Pero el Padre levantó un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. O una misión especial. O sea que cuando dice Dios envió a su Hijo, fue que le dio una misión. Cuando dice que Dios envió a Juan, fue que le designó una misión. Yo pregunto a todo unicitario, ¿quién le dio la misión al Padre manifestado en carne, o al cuerpo que fue enviado, o a ese cuerpo, ¿sí? Que fue hecho, como dice Vélez? ¿Sí? ¿Quién envió? ¿Quién lo envió para un propósito? Como dice Vélez, ¿quién lo envió? Díganme quién fue el que lo envió a ese cuerpo que fue hecho. Díganme, ¿sí? ¿Quién lo envió? Dios formó un plan, el plan de la redención del hombre. Puso carne en ese plan, y el plan era que Dios se manifestara en carne. Al ponerse Dios en carne, estableció la misión que debía cumplir. Después puso ese plan en marcha, y Él mismo lo cumplió, conforme a lo que había anunciado por los profetas. ¿Dónde dice eso las Escrituras?
¿Dónde dice eso? Que Dios formó un plan. ¿Dónde dice eso? Porque la escritura de Juan 3:17 dice que Dios envió a su Hijo. Y Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su Hijo. No que Dios se formó un plan. No lo dice eso la escritura. ¿Dónde dice eso la escritura? Vamos a escucharlo nuevamente. Vamos a escuchar. Envió a Juan, fue que le designó una misión. Dios formó un plan, el plan de la redención del hombre. Puso carne en ese plan, y el plan era que Dios se manifestara en carne. ¿Dónde dice esto la escritura? Que en ese plan, que al plan que formó Dios le puso carne. O sea, ya no fue el verbo. Ya no fue el verbo que se encarnó. Ahora fue el plan el que se encarnó. ¿Dónde dice eso la escritura? Que un plan se encarnó. Como dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. O sea, se hizo hombre. Esto es lo que están negando, la unicidad. ¿Dónde dice eso la escritura? Al ponerse Dios en carne, estableció la misión que debía cumplir. Al ponerse Dios en carne, ¿dónde dice eso la escritura que Dios se puso en carne? ¿Dónde dice eso la escritura? Eso solamente está en la mente especulativa de la unicidad. Después puso ese plan en marcha y él mismo lo cumplió, conforme a lo que había anunciado por los profetas, porque Dios ese plan lo había anunciado. En Isaías 61:1 dice, vamos a ver ese texto que él no leyó. Escuchen con atención. Dios se manifestará en carne. Al ponerse Dios en carne, estableció la misión que debía cumplir. Después puso ese plan en marcha y él mismo lo cumplió, conforme a lo que había anunciado por los profetas. Bien, no leyó este texto. Vamos a ver qué dice el 1 de Pedro 1:10. Los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, refiriéndose al Espíritu Santo, que es el Espíritu que moraba en Jesucristo, es el Espíritu de Cristo, ¿sí? El cual le fue entregado para que fuera derramado a la iglesia. Amén. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. O sea, los profetas estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ellos, ¿sí?, estaban escudriñando qué persona iba a padecer los sufrimientos en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, ¿sí?, y lo que vendría después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este texto él lo omitió, ¿sí?, porque para nada apoya lo que él está diciendo, por eso lo omite al verlo. Porque Dios ese plan lo había anunciado. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, hablando Isaías respecto a la venida o la manifestación de Dios en carne. Aquí no habla Isaías de ninguna manifestación de Dios en carne. Eso es mentira, eso solamente es una especulación. Aquí dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, ¿sí? Porque me ungió Jehová. Aquí vemos una coma, punto y coma, y luego dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, Jesucristo cuando fue bautizado en el río Jordán, ¿sí?, moró el Espíritu Santo sobre de él, ¿sí?, porque lo ungió, ¿sí?, y enseguida dice, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Por eso Marcos capítulo 1 versículo 1 dice, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén.
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, ¿sí? O sea, que fueran los presos fueran libres, ¿sí? ¿En quién? En cuanto creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay libertad. Amén. Por eso dice, me ha enviado a predicar. Me ha enviado a predicar. Por eso es escuchado o predicado en los gentiles. ¿Sí? Sigamos con lo que dice Vélez. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado. Ahí está la misión. Después de ser ungido. Porque la manifestación de Dios en carne debía tener la presencia de Dios. Por eso dice, el Señor está sobre mí. Debía ser ungido por Dios mismo. Y después de ser ungido como sacerdote y rey, y apóstol y predicador, era enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Esa manifestación en carne venía a publicar libertad a los cautivos. A los presos les iba a predicar apertura de la cárcel. Fíjense bien las locuras que está diciendo la unicidad. La unicidad dice que Dios manifestado en carne tuvo necesidad de ser ungido con un propósito, para ser enviado a predicar las nuevas buenas, ¿sí? Y para liberar a los cautivos. Eso es lo que está diciendo este Vélez, ¿sí? Que la manifestación en carne tuvo que ser ungida. O sea, Dios manifestado en carne tuvo que ser ungido. Y todos alegan, ¿cómo un Dios unge a otro Dios? Entonces, ¿cómo Dios unge a la manifestación Padre con el Espíritu? ¿Cómo lo unge? ¿Sí? Esas son locuras. Porque aquí dice la palabra de Dios que al que fue ungido fue el Hijo de Dios, el que fue enviado. ¿Sí? Sigamos escuchando. E iba a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Y dice, ¿para qué? Para gloria suya. Dios dio al Hijo una tarea especial. Le dio una tarea especial a esa. Si Dios dio al Hijo una tarea especial, entonces no es el mismo Padre, como la unicidad lo pretende dar a conocer. O sea, ellos hacen un juego de palabras. Dicen una cosa, dicen otra, y luego todavía dicen, es que es la manifestación del Padre. O sea, son locuras. Son solamente un juego de oratoria, un juego de palabras. Y ellos dicen que están hablando con revelación. La manifestación en carne designó qué era lo que esa manifestación en carne debía ser y cuál era el propósito. O sea, el Padre manifestado en carne fue designado para un propósito. Es lo que él está diciendo. ¿Dónde dice eso la Escritura? Dios se manifestó en carne para alcanzar una meta especial. Si Dios se manifestó en carne, ¿sí? Entonces Dios manifestado en carne fue enviado para un propósito y fue ungido. Y Dios manifestado en carne fue ungido con el Espíritu Santo para un propósito. Pero eso la palabra de Dios no lo dice ni tampoco lo afirma, porque la palabra de Dios dice que el que fue enviado fue Jesucristo, el Hijo de Dios, y esto es lo que este varón unicitario está negando. Él está negando que Jesucristo haya sido enviado conforme a cumplimiento de Gálatas 4:4 y de Juan 3:17.
que era alcanzar a los gentiles y a los judíos, a todo el que estuviera bajo la condenación de la ley. Hebreos 3:1 le llama a Jesús el apóstol de nuestra profesión, pues sabemos que el significado de la palabra apóstol significa enviado. Enviar al Hijo enfatiza los días de su carne y el propósito específico por el cual el Hijo nació, como lo dice Hebreos en el verso 14 del capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. La misión del Hijo, o sea, de Dios manifestada en carne, fue destruir el imperio de la muerte y al rey de ese imperio, o sea, a Satanás. Este propósito fue dicho de antemano por los profetas. Vamos a ver a Isaías que lo dice. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo, fíjese bien, Él mismo nos salvará. Pues Él... Claro, Él mismo nos salvará. ¿Cómo es que Él mismo nos iba a salvar? Enviando a su Hijo a morir, ¿sí?, en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿sí?, más que sea salvo por Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que nos derrime, ¿sí? Jesucristo, el Hijo de Dios. No es que el mismo Padre haya muerto en la cruz, no, porque Él levantó a Jesucristo como Salvador del mundo. Juan 3:16 lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Amén. Gloria sea. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el que nos derrime, el Hijo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver lo que Él dice, ¿sí? Mismo nos salvó. ¿Cómo nos salvó? En su manifestación de Dios en carne. No nos salvó en su manifestación de Dios en carne, como Él dice que fue el mismo Padre. No, nos salvó enviando a su Hijo Jesucristo, ¿sí? El Padre, ¿cómo es el que nos salva Él mismo? ¿Cómo? Por medio del mediador, ¿sí? Entre Dios y los hombres hay un mediador, y por medio de ese mediador nos da la salvación, porque tenemos que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué? Porque Juan capítulo 5 dice que Jesucristo es al que puso el Señor para juzgar. Dice, porque al Padre, el Padre, nadie juzga, sino que todo juicio le entregó al Hijo, ¿sí? ¿Quién es el que entrega y quién es el que recibe? Pregunta para la unicidad. ¿Quién le entrega todo juicio a Jesucristo? ¿Y quién recibe, ¿sí?, el juicio? ¿Sí? Porque todos vamos a compadecer ante el gran trono blanco, a ser juzgados por Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Sigamos escuchando. Y si no lo cree, fíjese lo que dice el verso 6 del capítulo 52. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, dice Dios, y aquí voy a estar presente. Bien, este es un texto agarrado fuera de su contexto. Este texto nos habla de que el pueblo de Dios es cautivo, y el nombre del Padre es blasfemado. Vamos a verlo en la palabra de Dios, Isaías 52:6, para que usted vea que no nomás es citar un texto fuera de contexto, ¿sí? Aquí está Isaías, vamos a ver,
52, 6. Aquí está. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Sí? Pero vamos a este. Y ahora, dice en el 5. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Sí? Todo el día. Y dice, por tanto, ¿quién es el que dice por tanto? Jehová. Mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, yo mismo que hablo estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. ¿Sí? Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Amén. Amén, gloria sea al Señor. El pueblo era cautivo y el rey Acaz, ¿sí?, blasfemaba el nombre de Jehová. Por eso es este texto, ¿sí? Porque el nombre del Padre es Jehová. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí no dice Jesús, ¿sí? Ahí no dice tampoco Yahshua, para que diga que por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, negando que el nombre del Padre ya era conocido. Amén. Porque era nombrado y era blasfemado. Aquí está la palabra del Señor, dice, vamos a ver. Es blasfemado mi nombre. ¿Sí? Si el nombre del Padre no es Jehová, entonces ¿qué nombre era blasfemado? Aquí está. ¿Sí? Dice a continuación, pero usado solo constante o adverbio, elípticamente, sacrificio regular, diario, continuamente, continuo, ¿sí?, diariamente o perpetuo, ¿sí? O sea, aquí dice continuamente, ¿sí? Continuamente Jehová, ¿sí?, el Señor, es blasfemado mi nombre, ¿sí? Aquí está. Blasfemar, desechar, despreciar, enojar, escarnecer, ¿sí? Todo el día, sea diario, ¿sí? ¿Sí? Jehová, es blasfemado mi nombre, Jehová. O sea, no porque digan que el nombre no era conocido. Vamos a ver. Pues él mismo estuvo presente para dar a conocer su nombre. En el capítulo 35 vuelve y lo ratifica, por si es que usted no lo cree. Díganle a los de corazón apocado, o sea, triste, esfuércesen, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Esta profecía está diciendo que Dios viene, no que va a enviar a otro. Con esa declaración están negando que Jesucristo haya sido enviado para salvar al mundo. Pero en Lucas capítulo 1 dice que Dios, refiriéndose al Padre, visitó a su pueblo. El Padre visitó a su pueblo, ¿sí?, y levantó un poderoso Salvador. O sea, el Padre mismo vino, visitó al pueblo, ¿sí?, y levantó un poderoso Salvador, porque por medio de ese Salvador que es Jesucristo, ¿sí?, iba a salvar al pueblo de Israel. Y sí, envió a otro, a su Hijo
Jesucristo, el cual la unicidad lo niega rotundamente, que Jesucristo haya sido enviado a la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel para salvar y unificarlas en uno a las 12 tribus dispersadas. Amén, gloria sea al Señor. Sino que Él mismo va a venir. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, porque Dios mismo se vino en ese cuerpo de carne. Dios mismo viene. Sí escucharon, ¿verdad? Sí escucharon, vamos a escucharlo nuevamente. No que va a enviar a otro, sino que Él mismo va a venir. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, porque Dios mismo se vino en ese cuerpo de carne. Sí escucharon, ¿verdad? Que Dios mismo se vino en ese cuerpo de carne. Aquí está negando dos cosas fundamentales de la palabra de Dios. Primero, está negando el engendramiento de Jesucristo como Hijo de Dios. Segundo, está negando que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado para salvarnos, según Juan 3:17 y según Juan Gálatas 4:4. Jesucristo es enviado para salvarnos. Vamos a escuchar. Dios mismo viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjese, Isaías ya sabía esto. Imagínese uno decirle a Isaías, Isaías, usted se equivocó. Usted dijo que Dios mismo vendría y resultó fue que Él envió a otro. Él no vino, usted nos engañó, Isaías. Pero eso no fue así. Isaías dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Pues la Biblia dice que Dios mismo vino, porque Dios fue el que se manifestó en carne. Para poder derramar sangre por el ser humano, se hizo hombre. De tal manera nos amó que se manifestó en carne. Fíjese bien, ya no es de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Ahora no, ahora es de tal manera nos amó que se manifestó en carne. ¿Cómo tuerce la palabra de Dios en ese cambio de palabras, en esos malabares? Y se dio a sí mismo, se regaló, se ofreció al mismo, entregó su cuerpo, su humanidad, para pagar nuestros pecados, porque solo un hombre podía redimir al hombre. Porque por Adán fuimos entregados y por un hombre llamado Jesucristo teníamos que ser rescatados. Porque Dios, para vencer al diablo como Dios, pues ¿qué rival tendría a Dios? Pero Dios en carne lo venció como hombre. Él venció por nuestros pecados. Está negando que ese cumplimiento lo haya cumplido Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Sí? Todo será puesto bajo el dominio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y también lo hizo para satisfacer su justicia, porque su justicia exigía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el apóstol dice en Colosenses, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. La reconciliación se dio en su cuerpo de carne. No, mentira. Mentira lo que está diciendo él. Justicia exigía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el apóstol dice en Colosenses, ahora os... Esto es lo que él está omitiendo, dice Colosenses 1:21, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, ¿sí? Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Vamos a Colosenses 1:21. Vamos a ver.
Dice aquí, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Aquí está, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿sí?, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Amén. Por la muerte de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios, ¿sí?, para presentarnos sin mancha delante de él. Amén. Eso es lo que él está negando. Escúchenlo con atención. Se ha reconciliado en su cuerpo de carne. La reconciliación se dio en su cuerpo de carne. Dice, por medio de la muerte de ese cuerpo de carne, porque... Fíjese bien, dice de la muerte de ese cuerpo de carne, no, de la muerte de su Hijo Jesucristo. Fuimos reconciliados por medio de él. Amén. Por medio de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, no por medio de un simple cuerpo de carne. Escuchen lo que él está diciendo. Dios no muere. Lo que murió fue su cuerpo de carne. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y dice, ¿para qué murió su cuerpo de carne? No. Lo que murió no fue su cuerpo de carne. Lo que murió en la cruz fue Jesucristo, el Hijo de Dios, según Romanos capítulo 5, versículo 10. Aquí está. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, o sea, por la resurrección. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Jesucristo, el Hijo de Dios. No murió un simple cuerpo, como el Señor Unicitario lo quiere decir, para nada. ¿Sí? Para presentarnos santos, porque al morir su cuerpo de carne se pagaba el pecado del hombre, y para presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de él mismo, no delante de otro, eso, delante de él mismo. Eso la Escritura no lo dice que es delante de él mismo. Él solamente está adulterando y está dando una especulación, pero el contexto nos dice: delante de quién nos vamos a presentar, delante de aquel fuimos reconciliados. Por eso Dios envió a su manifestación en carne. Fíjese bien, dice que por eso Dios envió a su manifestación en carne, lo cual no es cierto. No es cierto, no hay un texto bíblico que diga que Dios envió a su manifestación en carne, no lo hay. No lo hay. Eso es falso. Porque aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso lo envió el Padre. Ahí no dice que Dios envió a su manifestación. Y escuchen con atención lo que él dice. Y para presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de él mismo, no delante de otro, delante de él mismo.
Por eso Dios envió a su manifestación en carne. Dios envió a su manifestación en carne. Eso solamente existe en la mente unicitaria. No hay texto bíblico que lo afirme. No lo hay. Solo especula y adultera o dice lo que la palabra del Señor no dice. Sigamos adelante. Espero que pueda comprender la obra tan grande que ha hecho nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque por eso Pablo lo llama nuestro gran Dios y Salvador. Porque no hay un Dios más grande ni un Dios que nos ame más que Jesucristo. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Ok, él dice que dice la verdad, pero no es cierto. Espero que pueda comprender la obra tan grande que ha hecho nuestro... Ok, aquí dice, fíjese bien lo que dice Tito 2:13. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién es el que se dio a sí mismo por nosotros? Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para redimirnos, para que fuéramos salvos por Él de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Por eso, un pueblo santo, un pueblo purificado. Amén. Gloria sea al Señor. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque por eso Pablo lo llama nuestro gran Dios y Salvador. Porque no hay un Dios más grande ni un Dios que nos ame más que Jesucristo. Bien, bendiciones, gloria sea al Señor, amados hermanos. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Les invito a que se suscriban a nuestro nuevo canal. Amén. Gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, espero que escuchen con atención lo que este varón dice. Y él está negando rotundamente que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado para nuestra salvación. Amén. La palabra de Dios no dice que Dios envió una manifestación en carne. La palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo en Gálatas 4:4. Gloria sea al Señor. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y gran Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en verdad. Bendiciones.